O sea, usted me preguntó que qué haría usted si viviría en la calle. O sea, Sí. si le tocara tirar calle o estuviera en una situación extrema como esa. O que me diera la gana de probar. ¿Sí me entiende? Como esa gente que tiene muchas maricadas en la vida y piensan que es que la calle es una chimba. Pues sí lo es, por algunos se amañan, Sí, sí, sí sí. lo es. Bueno, Lo que pasa es que para amañarse en la calle hay que tener no solo un gusto hacia el mal gusto hacia la calle, hacia callejear, sino malos hábitos. Y está, ¿cómo diría yo? Hay veces el problema no es el vicio, sino las conductas que nos llevan al vicio. Yo conozco mucha gente que fueron amigos míos y son consumidores, pero tienen su casa, o sea, lo hacen cada 8 días, cada mes, sí. cada 15, en fin, y lo hacen una noche y ya, 2 noches por mucho y ya. ¿Me entiendes? Que Lo que la, pasa, que la pilotea, por decirlo así. exacto, lo manejan. Ujú. El problema del vicio es que así usted sea un man juicioso, responsable, y se le pegue sus farras, como decimos nosotros, Sí, cada cierto tiempo, de una u otra manera le va a acarrear problemas. claro. Porque usted le está invirtiendo tiempo y dinero a lo que no le debe invertir. Que si usted tiene su familia, tiene su hogar, y le va a invertir tiempo y dinero al vicio, así sea una noche, que naturalmente no es solo uno, no se queda dos Claro. y tres, por más sano que sea. Entonces le va a cargar problemas porque usted va a llegar con olores, de pronto sucio, porque si no es porque estuvo donde no debería estar, usted sabe naturalmente en dónde es que se concurre el vicio, son lugares Sí, obviamente sucios, exacto. no es la casa pues así, wow. Exacto, se va a ensuciar y no es solo eso, sino que usted está 2 y 3 días con la misma ropa, por Claro, ende se va a ensuciar. obvio. Entonces usted va a llegar con olores, va a llegar sucio, va a llegar sin dinero o con mucho menos dinero, porque Obvio. puede ser que listo, no se lo gastó todo, pero sí una gran parte. Entonces va a cargar muchos problemas. No, Raúl, vamos a lo que me decía usted de estar usted en la calle, o sea, esa, le decía yo que las conductas son las que lo llevan al vicio. Usted al tener esas conductas de pereza, de robar, de mentir, que es la mayor, ¿no? No, Sí. no digo que no digamos mentiras, porque sería Sí, la eso mayor es mentira del como, mundo sí, decir que uno no exactamente, dice eso es como mentiras. intrínseco al ser humano. Pero ya uno lo tiene de una manera como tan sembrada, tan arraigada, que dice la mentira de tal manera que se la cree uno mismo. Entonces convence a cualquiera. Claro. Yo le estaba contando que yo nunca negué, porque a uno se le nota la calle. Entonces, como le decía yo, usted no puede llegar a pedirle a alguien, venga, regálame para vicio, para una bicha, para marihuana, en fin. Obvio. Pero yo ya lo tenía sembrado. Pero entonces uno desarrolla. ¿Yo qué hacía? Que yo creo que se lo comenté en ocasiones. Yo llegaba por decir a un jardín, a una casa que tuviera un jardín ahí, y yo lo veía con pasto. Entonces yo que golpeaba. Y vecina, qué pena, mire, lo que pasa es que yo vivo en la calle, pero yo no robo, no hago nada. Yo le quería preguntar si le puedo podar el jardín y usted me da algo de comer o dinero, lo que usted quiera. Entonces, claro, la gente queda, y uno aprende a Claro. convencer a la gente de la mejor manera. Lo que pasa es que hay muchas formas de pensar y está también el bandido, el pillo, el Claro. perezoso, el que solo manipula y miente. A mí me gustó mucho ganármelo sudado porque eso me permitía, el vicio tiene sus reacciones Ajá. y al bazuco le llaman susto. Y yo Sí. consumí era bazuco y era en pipa, que es lo más fuerte, lo más pesado, lo más degradante. Entonces, la mayor reacción del bazuco que le dicen susto es eso, susto, pánico. Entonces uno empieza a ver o las liebres, o la policía, o a la persona que faltó, o a escucharlos, o a sentirlos. Claro. Entonces, ese temor que yo sentía fue el que me ayudó a desarrollar esa manera de conseguir el dinero de un modo sano. Entonces, yo Mm. consumía y sentía mis cosas, pero sabía que era reacción del vicio, más no el pecado que yo tenía, porque en sí no había pecado. O sea, Sí, mi sí, sí. pecado era consumir, Sí, claro. no con nadie. Ajá. Entonces nadie me estaba buscando.
Entonces eso me permitía, sí, y yo pues, iba pasando por enfrente y yo veía un carro, una moto sucia, de una vez vecina, amiga, qué pena. Le lavo el carro, le lavo la moto y déme lo que usted quiera. Entonces, de pronto esa forma sana, a pesar de ser vicioso y de verse en la apariencia muy notablemente, rompía ese hielo y ayudaba a que la gente me ayudara. Sí, pues de hecho eso fue lo que cuando pues yo lo conocí a usted, yo no sé si usted se acuerda, las primeras veces que yo empecé como que yo le empecé como a dar plata más, así como 5 lucas, 8 lucas, era cuando usted me ayudaba en las noches a yo dormir y usted se pegaba los pipazos en el árbol y me cuidaba el parqueadero. Sí, claro, no, es que yo siempre he tenido, pues, de pronto soy un poco anticuado en ese sentido, porque para mí siempre ha sido muy valioso la lealtad. Mi mamá me lo sembró mucho, o sea, eso si yo le doy lo que había antes, lo que hacían nuestros abuelos, y hasta nuestros papás creo que alcanzaron a vivir eso. Yo estoy necesitado de firmarle un documento. Yo simplemente le decía, hagámoslo así y dejémoslo así y listo, y con un simple choque de manos lo era Ya, todo. eso vale todo, Y así sí. se hacía. Entonces eso era lo que yo hacía con usted. Usted me decía, entonces yo lo cumplía por ese lado con usted. Y Exacto, el otro lado es porque era mi barrio. A sí, la hora que claro, pasara algo en el barrio, no iban a decir, eso fue tal ladrón, sino son esos. Y entre claro, esos estaba yo porque yo era de esos viciosos. claro. Entonces yo por eso protegía el barrio e intentaba que no pasaran cosas graves, aunque aún así eso se sale de las manos porque ese mundo son más los malos que los buenos. Vendría siendo como el caso de la policía, de los venezolanos, bueno, de los políticos, y no lo pongo porque esos sí son todos. Pero sí la policía, porque yo estando en ese mundo conocí mucho policía que, hermano, policías que de verdad querían ayudar, o sea, no se metían a una institución por el hecho de pisotearlo a usted o poder mandar sobre usted o hacer lo que se les dé la gana, sino porque sabían que el policía está hecho es para ayudar, que esa institución se hizo fue para ayudar, Pero no para muy pasar por encima de la poquitos, gente. ¿no? No, lógico, son muy escasos. Pero yo le doy gracias a Dios porque si no hubiera conocido yo esos policías, odiaría a toda la rama, como Claro, la mayoría de lógico. gente. Ajá. Pero yo soy consciente que hay mucho policía que mejor dicho, yo me les quito el sombrero. Son gente que quieren ayudar y que usted como man de calle, como vicioso, usted siempre le van a llegar es a pasar por encima. Claro, Y no, antes me ayudaban y muchas veces me daban comida y todo y me llegaban con ropa, los policías de socorro, como les digo, sí. en esa época que yo estuve allá, fueron como dos o tres que me ayudaron mucho, me aconsejaron, y de esos dos o tres no hubo sino uno que alcancé a ver ya cuando yo estuve bien. Y el man se Ah, puso bueno, muy contento y me ayudó, me dijo que cuando necesitara trabajo de todo, el man feliz como si fuera un familiar mío. claro, Entonces eso es motivante para uno y a la vez satisfactorio el ver que no son todos. claro, Desafortunadamente sí son muchos, sí. pero no son todos. Me acuerdo mucho que había un policía que le decían Mario Bros, ¿Por qué le llaman así? porque le quitaba las monedas a los locos. Solo recogía monedas. Y Sí. era feliz requisando a los locos y le quitaba no, eso es pavicio, y le quitaba las moneditas que se habían hecho. Fuera pavicio o para no, pero qué Pero ética sí, manejaba ese man. obvio, igual ¿Sí estaba me robando a entiendes? la gente. Entonces, y los mismos policías le decían Mario Bros por eso. Y yo lo conocí cuando eso estaba empezando yo en ese cuento. Pero, oye, era tremendo. ¿Y usted cómo empezó ahí? Yo empecé, ¿Usted se acuerda la primera vez? claro, ¿Cómo fue? ¿Y en dónde fue? bueno, yo empecé con el pistolo, que Que es es vaso de echarle cigarrillo, ¿no? bazuco al cigarrillo. Uno le saca cierta cantidad de cigarrillo y echa bazuco. Ujú. Y vuelve y lo distribuye bien en el cigarrillo y vuelve y lo aprieta. Y se lo fuma. Pero el pistolo produce una reacción como de náuseas Ajá. cuando uno lo está fumando o después de ciertos pistolos. Entonces, ese es como, o sea, llega a un punto en el que rechaza uno el bazuco. ¿Sí me entiende? A pesar de que tiene Ah, ganas, lo ok. rechaza o le toca parar. Sí, sí, sí. A pesar de que tiene ganas. Sí. En cambio con la pipa es muy distinto.
Y la pipa la conocí fue porque una vez estábamos en el barrio y Pipe fumaba bazuco, pero estaba muy niño. Pero allá en Catalina. Y cuando eso estaba en el ASIP Roma, Ah, ok, pero era muy para la ASIP. cerquita. Sí, claro, es muy cerquita. Ah, ok. Y estaba ahí, entonces un día estaba salí yo y estaba hablando con un amigo. Me dice, ah, marica, por ahí el burro, pues se llamaba el man que trajo, se trajo una fresa del cartucho. Una fresa, la fresa es la esquina de la bolsa llena del polvito, que se llama bazuco. Ajá. Entonces, se le hacía un nudo. Entonces, al hacer Claro, un nudo una queda en la fresa, forma claro. como una fresa. Por eso se le llamaba fresa. Me dice, se trajo una fresa del cartucho, pero yo estoy hablando del 95. Cuando yo empecé a fumar, yo iba al cartucho a comprar y las bichas valían 200 y 700 pesos. Ish, Entonces, imagínense una fresa cuánto traía. claro. Nosotros nos fuimos para allá, para la orilla del río, pero hacia el lado de Villa de los Sauces, que había un... Ah, ¿vos te acordás de Canilla Rota? Sí. Que quedaba ahí a la vuelta del Ajá. parqueadero donde nos conocimos nosotros. Sí. Seguía un parquecito al final que se llamaba el Parque de los Muertos. No. Y ahí había dos muros que eran de una finca, que eran los que cuidaban el apogeo. Sí. Ellos tenían una polea y ellos se pasaban. Nosotros nos pasamos a ese muro y estábamos fumando ahí en ese muro. Y fumando pistolos y ya nos cansó. Aparte de que se estaba acabando más rápido porque se pide más llenar un cigarrillo que echarle un poquitico a una pipa. Claro. Entonces, pero yo ya me estaba hastiando. Más el simple hecho de sentir esa ansiedad por el otro, porque es lo que más produce la bazooka. Yo seguía fumando. Y él viene y me dice, no, marica, esto se está acabando muy rápido, hagámonos una pipa. Y yo, ¿cómo así una pipa? Sí, una pipa. Y ese día lo hicimos tan hechiza, pero fue lo que se hizo ese día, que trajimos una tapa de gaseosa, de Coca-Cola, de esas de la litro, la Sí, plástica, sí. le sacamos un cauchito Sí. que trae, Ajá. le abrimos un huequito y le pusimos un pitillo de un bombón. Sí. Uf. Le pusimos el aluminio, los cigarrillos, le abrimos los huecos, empezamos a fumar, le echamos la ceniza, pero como el bazuco produce un hachís también, así como la marihuana, Ajá. que le llaman nosotros cochorno o terapia, se tapó el palillo. Claro. Nos tocó irnos a comprar un esfero. Fuimos y compramos un esfero, entonces toca el Big, no el Big, sino el kilométrico, porque el Big es más pasta, entonces usted no lo puede partir a la medida para crear la pipa. Sí. Entonces compramos lo arreglamos y ya empezamos a fumar y ese día fue que yo conocí la pipa y ya yo dije, no, esto es mejor. Pero cuando yo empecé a consumir, yo me podía echar un pipazo, fumar un pistolo y ponerme a jugar baloncesto. Ok. Que era lo que me gustaba. Bueno, me gusta, pero ya no lo practico igual. Pero lo podía hacer relajado. Sí, Ya sí, con sí. el tiempo es como si el cuerpo, es como si no, el cuerpo se iba contaminando y ya empecé yo a sentir el susto. Ah, ok, es como a medida que Ya va. pensé, a medida que el cuerpo se va contaminando, claro. No todos los organismos son iguales, porque Sí, yo obvio. conocí un amigo que fumó marihuana y quedó tirado así Con y no marihuana. se movían con marihuana, no se movían, le pasaba nada y cuando ya le empezó a pasar, nosotros, venga, parcero, ¿cómo está, perrito? Venga, párese. Y el man, no, marica, es que sentía que me estaban pegando con ortiga en todo el cuerpo y no ¿Con podía marihuana? hablar con marihuana. O sea, entonces no todos los organismos es lo mismo, hay gente Qué que no le da locura, igual. weón. Y yo aprendí, entonces ya después empecé a sentir ese pánico y viera que mi mamá me buscaba, o sea, que la policía, porque eso eran los pánicos, porque no tiene ningún pecado uno en general. Sí, claro. Ya después es que sí, cuando ya conocí la calle, que no ganó de Angelito, porque calle es calle y le corrompe a uno muchas cosas. Claro. Entonces salíamos a robar con unos amigos y no íbamos a consumir, pero entonces está ese pecado que no lo deja estar uno tranquilo. Tras de que la droga ya cumple con su función Claro. y el pecado lo Sí, pero no ayuda. lo estén Entonces, buscando, claro, sí, ya, claro. entonces ya no era el miedo de que los tomos me vieran consumiendo, los policías me vieran fumando, sino que los policías llegaran con el denunciante. O sea, el miedo era lógico. mayor. Entonces y debido a eso fue que empecé a desarrollar tantas cosas. Bueno, eso por ese lado. Porque también está por el lado de Pero ahí que, usted todavía vivía en su casa. sí, Ok. ahí vivía en mi casa, claro. Pero ya había andaregueado.
No, cuando eso sí, cuando eso vivía en la casa. Pero cuando empecé a andar y ya empecé a ver que mataban a la gente. O sea, ya no era solo lo que se escuchaba, lo que veía por la televisión, sino que me daba cuenta de que la gente la mataban por consumo, por robar, por sapo, por falso. Entonces ya eso creó un mayor temor a mí, pero aún así ya tenía el vicio muy sembrado. Claro, Entonces era muy difícil no consumo, prefería decir no, yo no robo, claro. pero seguía consumiendo. Entonces ahí fue cuando empecé a desarrollar todas esas cosas que le contaba que son convencer a la gente por la buena. Sí, sí, sí. Me acuerdo que muchas veces, Pues ganarse la plata. exacto, yo me la ganaba a pesar de que era de calle. Y pues como nunca fui de esos, venga, le digo ya, venga, hágame la vuelta. Nunca Sí, hablé así, entonces eso me ayudaba a entrarle a la gente, claro. a romper ese hielo. Porque claro, uno le hablaba a la gente y de una vez la mano a la cadena, la billetera, Claro, porque yo estoy lógico, hablando de la sí. época cuando los celulares no se robaban porque no existían acá. Entonces, claro, no, era distinto. Y, y no, pues eso. Cuando usted, digamos, usted en algún momento, cuando dejó ir a la casa, dijo, yo sé que no voy a volver o algo así, o algo pasó que usted dijera, ya no puedo volver o algo así. Varias veces. Ya de verme mal, por eso es que le cuento la historia de ver yo a mis amigos, los muchachos que iban a consumir esos esporádicamente, cuando ya iba llegando al amanecer y ellos sucios, y ya sin plata, sin nada, que yo les decía, parcero, mire, ya no tiene más, no espere a que le amanezca, que cuando sale el sol es más difícil salir de acá. Váyase para la casa de una vez, si quiere yo lo acompaño, les decía. Y pues yo hacía eso, era por lo que me pasó a mí, Sí, porque yo estaba fumando ¿verdad? Y cuando ya llegaba la luz del sol, ya yo me veía sucio, ya yo me veía mal. Y yo decía, no, yo no puedo llegar hacia el barrio, porque no solo mi mamá, los vecinos, una cosa. claro. Entonces uno sabe que no puede ir. Entonces eso es como si, es algo que uno mismo se busca, pero lo tiene aquí y entonces eso mismo lo amarra a uno a seguir ahí. Y Ok. entonces uno dice, no, voy a esperar. Y entonces en esa espera pasa algo, en fin, o se consigue el vicio o la oportunidad para fumar un poquito más, en fin, y ya ahí le llegas el otro día. Y entonces ya usted está mucho más sucio, mucho más acabado. Entonces menos va a llegar. Entonces, menos, sí, exacto. Entonces eso lo va atrapando a uno y uno mismo se va convenciendo de que no debe hacerlo. Sí, claro. No, no de que no debe fumar, sino de que no debe ir a la casa porque ya está mal. Sí. Y entonces muchas veces eso era lo que me hacía No como... llegar, quedarse en la calle. No, me refiero a la gente que estaba conmigo. No Ah, ok. dejarlos a que les llegara la luz del Claro. día y ellos aún ahí. Entonces me acuerdo mucho que había una china que era la que fumaba harto. Y ella trabajaba, era secretaria, yo no sé qué, pero fumaba, pero muy bonita. Y ella llegaba y le gustaba fumar conmigo por eso. Porque sabía que conmigo estaba segura, que yo no le iba a hacer nada malo o le iba a proponer pendejadas raras. Cada quien con su cuento. Siempre respeté los espacios de cada uno. Sí. Entonces, ella llegaba y una vez viene y me dice que ya no tengo más, pero venga, fíjeme una y yo después se la pago y tal. Le dije, vamos a hacer esto. Nos fumamos esta y la acompaño a la casa. Listo, listo, listo. Se la fumó. Ay, venga, tengo otra. Yo no sé qué tal. Y le dije, mami, pero vea qué tal. Y entonces yo ya sabía que ya tenía la decisión de no irse, porque Claro. la peor mentira es como el alcohólico que dice el último. Ajá. Es lo mismo. Sí, Entonces uno claro. empieza a decirse esa mentira. Y le dije yo, listo, vamos a hacerlo, pero entonces nos la fumamos de camino para su casa. Y pues como estábamos hablando de más o menos 3 a 4 de la mañana, la calle está sola, no hay problema, uno busca los espacios o los momentos para poderse fumar el Claro. pipazo, pero camino a la casa. Entonces llegamos allá. Ella cuando estaba en la casa me dice, no, no, pero es que yo no me quiero entrar porque tengo ganas del otro, porque no sé qué tal. Entonces yo le armé un bareto, Sí. porque el bareto pues es otro vicio,
pero es lo muy contrario al bazuco. El Pero bazuco claro. usted quiere otro, usted con el bareto ya le da como pereza, la Choncho, sí, chonchera, le claro. pueden dar ganas de dormir, le da hambre. Entonces pues yo sabía que era una reacción distinta, entonces yo lo, lo envié, se lo pegué y le dije no, hasta que se relaje y yo le sirvo el otro. Yo sabía que le estaba mintiendo, pero la intención mía era que no le llegara Que el día a ya, ella. claro, claro. No, lógico, y como le digo, era una china muy bonita, muy sana, entre comillas, pero era muy sana, Sí, sí, sí. aunque sea no estaba dañada por Sí, la estaba calle y todo confundida eso. ya nomás. Exacto. Entonces me acuerdo que le pegué el bareto, nos lo fumamos ahí en una esquina, ya esperé como 10 15 minutos a que la cogiera y ya se le vieron los ojos chiquiticos y todos chonchitos, ya llevaba 2 noches fumando, entonces ya empezó a cogerle. Pero el bazuco es muy fuerte. Entonces le digo, ¿pero qué? ¿Se va a entrar? Uy, no, es que yo no me quiero entrar ahorita, pero es que mire, está cansada, mire la cara que tiene, molestándola. Sí. Pero no quería. Entonces le digo, listo, entonces vamos a hacer una cosa. Le voy a servir el último, le sirvo uno grande, pero para entrarse. Listo, listo, de una, dice ella. Y voy y me paro en la puerta de ella, con ella ahí, y me paro en la puerta y pongo la pipa en la mano y voy a sacar la bicha y lo que hago es pegarle una patada a esa puerta a la hijo de madre y pega el trote y ya quedó paralizada. Cuando la abrieron y se entró, pero fue la única forma de entrarla. Si no me hubiera amanecido otro día en la calle. Claro. Entonces es lo que yo no dejaba. Y después cuando llegó me dice, no, o sea, entre brava, riéndose y contenta. Porque estaba brava que porque no le di más, pero contenta porque si no hubiera sido por eso lo hubiera embalado, porque justo hoy se entra y me cuenta, no, es que si no hubiera ido, mi mamá yo no sé qué, porque ya tenía un problema en la casa y se hubiera grabado. Claro. Esa es la otra, que uno cree que uno se escuda, se refugia más bien Sí. en el vicio, pensando que, o pensando no, sino para no pensar en esos problemas que uno tiene y no se da uno cuenta que lo que está haciendo es agravarlos. Claro. Porque un problema cuando no se soluciona se agranda. Entonces Ok. cuando uno llega ya a la casa o a enfrentar ese problema, Ya está mucho ya más tiene, grande. exacto, aparte de que usted no tiene la mejor apariencia para frentearlo. Total. Entonces la cuestión es fuerte y ella me comentó que si no hubiera llegado ese día se hubiera calentado feo, que no sé qué, qué tal. Y pues como ustedes no le hacen caso a uno, que porque uno es el loco. Entonces ella se reía. Pero Ay, no, la china ve bien y no la volví a ver. Pero pues Dios quiera esté bien ya, ¿no? porque usted me contaba, yo me acuerdo, usted empezó a los 14 años, ¿no? 15. A los 15 Mm. y de ahí fueron como 20 años, ¿no? Que yo 20 me años acuerdo. sí, en el bazuco. Sí, De esos 20 fueron 12 en la calle. 12 en la calle Mm. y 12 en la usted... calle, pero ya loco, loco. Cuando mi mamá murió. O sea, Ah, yo ya ok. estaba en la calle y mi Ajá, mamá murió. ok, Entonces se me acabó esa posibilidad de ir a comer algo, a bañarme, a cambiarme. ok, ok, Ya ok. me tocó empezar a hacer eso en la calle. Sí, sí, sí. ¿Me Ah, entiendes? ok, ok. Pero igualmente yo ya había cogido carretera, ya había estado en otras ciudades, ya había tenido Ya muertos tenía... encima. O sea, no muertos encima por mí, Pero sino por sí. lo que le conté una vez que me tocó esconderme debajo de 2 cuerpos, Uy, esa vez... porque me querían matar. No, bueno, nos querían matar porque estaban era haciendo limpieza en Caucasia. Y esa vez, sí. Cuénteme esa historia otra vez. Que estaban, llevábamos fumando con unos parceros artesanos, llevábamos varios días. Y resulta que hicieron una chocolatada. Sí. Y están haciendo la chocolatada y daban tamal, pancito y chocolate. Nosotros estábamos ahí. Y la gente que estaba haciendo la chocolatada, pues uno al ver pasar los locos, uno, ¿qué pasó? ¿Qué? No sé qué. Y entonces ellos nos llevaron para allá. Y pues nosotros todos fumados y trasnochados pues de una vez. Aunque no estábamos mal vestidos, pero sí estábamos consumidos y trasnochados, lo que le estaba diciendo Claro, ahorita. Ya que sucia las rodillas, que la cola, de claro. sentarse por ahí en los andenes. Sí, En claro. fin, que el cuello de la camisa, todo, entonces ya se le nota a uno a pesar de que no está mal Sí, vestido. ajá. Entonces llegamos allá, recibimos el tamal, recibimos el chocolate y estábamos comiendo, cuando no sé por qué a mí me dio por analizar el comportamiento de la gente que nos estaba sirviendo.
o sea que nos estaba regalando los tamales y todo eso. Y ellos se empezaron a alejar, nerviosos se empezaron a alejar. Entonces yo le dije a los parceros, mire que, porque esta gente está asustada. ¿Será que es que están fumados o qué? La broma, Sí, sí, sí. pero sí analicé la situación, pero lo tomé, acá lo apliqué como una broma. Sí, sí, sí. Claro, cuando de un momento a otro llegan dos camionetas y se bajan manes con UCIs y pistolas. Y empiezan a dar bala a diestra y siniestra y tocó, pues nos paramos a los tamaleros para todos los lados. Ay, no. Salimos corriendo y yo iba corriendo y yo me agaché y yo que me agacho y miro para atrás y cayeron fue dos cuerpos encima mío, la gente que iba atrás mío. Sí. Claro, a mí me caen los cuerpos encima y yo lleno de sangre de ellos. Yo me intento salir cuando yo siento que viene un man y todavía había mucha bulla y todo, pero los sentidos a uno se le agudizan de una manera increíble por sobrevivir. Y entonces yo siento que viene un man y el man era el que venía mirando quién era el que se movía o hacía algo para el de gracia. Claro. Dejarlos ahí. Y yo con la sangre del man y yo del miedo que tenía, yo quedé fue mirando así un punto fijo en el cielo, pero sabía que el man estaba aquí, que venía por ahí porque uno, o sea, es como dicen el rabo del ojo que ve. Sí, 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 sí. Igual, entonces yo estaba mirando el punto y del miedo yo no podía, porque yo pensé en hacerme el muerto, pero el miedo no me dejó cerrar los ojos y después el miedo no me dejó parpadear. Entonces yo estaba, claro, yo estaba tan paralizado que no podía ni parpadear. Y el man pasa dando el tiro de gracia, el man, veo que me mira, porque el man se me para acá al lado, yo mirando así, veo que me mira y sigue caminando. Yo lleno de sangre con los ojos abiertos, creo yo que el man mío está muerto. Pues por la cara, imagínate la cara de asustado que yo habré tenido en ese momento tan mal. No. Claro, el man siguió. Yo recuerdo que estuvimos ahí tirados como una hora y media más o menos. Y empezamos empezó a moverse un man por allá, el que o uno que nada más le pegaron un tiro y también quedó debajo de yo no sé qué cosas. Y de ahí nos levantamos nada más tres, más o menos como unas 20 personas, 20 y pico. Pero entonces todo eso estaba planeado, ¿no? ¿O qué? Lógico, era la limpieza del pueblo. La comida era para llevar los que iban a fumigar, a limpiar. Sí, 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 claro. Entonces, cuando ya escuché movimiento, claro, yo empecé a mover la cabeza y miré, y era un man que se estaba moviendo por allá y sangrándole la pierna. Y entonces otro salió de por allá, en total quedamos tres nada más, yo y dos personas más. Entonces, claro, cuando yo veo los muertos, yo miré fue las maletas más bonitas, porque no solo habían fumones, sino hippies y artesanos, porque en esa época se andaba mucho, se mochileaba mucho. Entonces yo veo las maletas más bonitas y yo las cojo. Claro. Y cojo las maletas y con la mía a la espalda nos vemos. Y en carretera fue en cualquier arroyo que me encontré, ahí me enjuagué la sangre, limpié, miré maletas buenas, miré ropa buena y carretera. Y ahí fue cuando llegué a Barranquilla. Entonces ¿Usted dónde vivió más tiempo? En Cali creo que usted vivió, ¿no? No, lo más yo soy en Bogotá. Sí, no, claro. yo soy de Barranca Bermeja. Ah, sí, ¿verdad? Que usted es de Barranca, ¿cómo no? Pero estuve, en Cali también estuve buen tiempo. Claro, Sí. entre San Judas y la Galería de Santa Elena. Que varias veces fui allá al Cartucho, que es allá en la calle 13. Una vez iba a comprar vicio y yo entraba, pero he tenido un angelito muy grande. O tal vez la energía, como dice más de una persona, de caerle bien a la gente. Sí. Y yo siempre iba donde una jíbara, pero yo ya no iba a comprar bazuco, sino solo marihuana, porque allá sí era mejor. El bazuco no quería porque yo sabía lo caliente que era esa zona. Entonces yo solo entraba y tocaba entrar, pero era en toda la puerta. O sea, no me refiero a la casa, sino de la cuadra, de la calle, del barrio, por decirlo así. Y entré yo y la jíbara, yo le hago la seña, yo con mis manillas y las artesanías. Entonces yo le hago la seña de ella, llega y me hace que venga, me le acerco yo, le pido lo de siempre, cuando siento es que me ponen una mano acá.
Me dice, ¿qué se quieto? Le pego su, me saca un cuchillo como así un man. Ah, pero espérate, primero me habló una vieja. Y la vieja me habló, ay, qué tan bonitas manillas, que yo no sé qué. Y de ahí haciéndome como la charla Claro. para que me llegara el man. Cuando el man me llega y me pega el cuchillo, la vieja me iba a requisar. Ah, Ahí fue cuando me di cuenta que estaban los sí, dos. claro. Entonces la vieja era la que me iba a requisar. Y yo, pero padrito, no me haga nada, mire, vea, yo también soy guerrero, no sea así, que nada. Cuando la jíbora llega con, con el moño que me iba a vender, esa vaciada que le pegó a esos manes. Ah, menos mal los conocía. Fue la jíbara, no, pues ¿No? es que la jíbara son los dueños del barrio. Sí, claro. El jíbaro es el dueño del barrio en cualquier olla. Ok. Es el dueño del pedazo. Si alguien se mete con los jíbaros es otro jíbaro, Sí. que pelean ya por las líneas. Ok, ok. Pero ellos son los que mandan, ante los viciosos son ellos los que mandan. Entonces llega que, que hijo de puta, que es el Lozano, que no sé qué. Entonces yo voy, que gracias y tal, y la hijo madre me acompañó hasta la puertica y me tocó, fue casi prácticamente pegar trote porque sabes que se me van a pegar. Claro, lógico. Porque en Cali ya son muy serviciosos. Allá cuando había una pelea que yo iba a pelear con alguien, bueno, pues venga, nos damos traques, no, que traques, ni que usted fuera hermano mío, nos vamos a dar el cuchillo, y le daban el cuchillo a uno. Y madre. En Cali se da el cuchillo, ya no se pelea traques. Bueno, en la época que yo estuve. Sí, ahorita no he visto la pistola. Sí, ahorita quién sabe cómo sí, claro, cómo estuvo eso. Pero entonces fue esa. La de Medellín fue otra. Cuando me tocó salir de Cali, yo llegué a Medellín. En Medellín yo llegué a una... no alcancé ni a entrar a Medellín, yo me bajé fue en una flota, me bajé en toda la entrada porque yo ya tenía vicio. Sí. Pero yo no podía llegar alardeando de que tenía vicio de otro lado porque yo no sé cómo es. Claro, Como son lógico, ahí vueltas, se como encuentra, dicen. claro. Ajá. De no calentarme, no. Yo tenía dinero y tenía vicio. Entonces yo llegué y cogí a un loquito que vi por ahí. Estaban las afueras, como antes de entrar a la ciudad, ¿cómo es que se llama? La Panamericana. Sí. Se llama la. Ajá. Exacto. Entonces llego yo y le digo yo que, ¿cómo hago para comprar bazuco? Y yo le muestro la pipa para que el man vea de una vez que uno consumidor. Sí, claro. Entonces el man asustado, pero me dijo, listo, ¿cuánto le traigo? Entonces yo le di 10.000 pesos y le dije que me trajera 3 a mí. Pero Yo no sé cuánto. teniendo. Sí, claro, pero entonces era la excusa para decir, oye, poderme fumar lo que tenía, diciendo que ya las había comprado acá. Claro. Entonces, yo no sé cuánto valían, pero el hijo de madre se trajo como unas 10, como unas 10 más, y me dio a mí las 3. Salió ganado el berraco. Entonces, claro, pues yo estoy ahí fumando, y él me dice, no, marica, pero no lo hagamos en la calle, porque acá lo matan a uno. Y yo, uy, ¿cómo así? Entonces, el man tenía como un cambuche en la carretera y había unas ramas que caían así hasta aquí. Y entonces entraba la luz de los postes, entraba a los pies. Entonces cuando uno se iba a servir los pipazos tenía que agacharse para aprovechar la luz. Claro. Exacto. Entonces yo estaba fumando ahí, pero me entró la de que váyase, muévase de acá, váyase, no se esté más acá. No sé, me entró esa sensación, ese presentimiento. Entonces yo cogí y me serví un pipazo, me lo eché. Me paré y dije, no, perrito, yo ya vengo. Y yo arranqué a caminar y era por la noche. Ya era tarde, tipo 11, 12 de la noche. Entonces yo arranqué a caminar y pues las calles solas. Veía uno pues cosas, pero normal. Sí, claro. Y entonces, pero entonces yo con el pánico y el pipazo servido, y yo me serví un pipazo y caminé más o menos como unos 40 minutos buscando la oportunidad de echármelo, pero no me lo podía echar pensando en que el man decía que acá lo matan donde lo van fumando a uno. Entonces yo cuando dije, no, yo me devuelvo para allá. Ya, yo con mi mismo pipazo servido. Entonces yo llego allá y me agacho y claro, yo cuando miro, el man está allá sentado todavía. Entonces, hijo de madre, compró muchas vicias con mi plata. Entonces, listo, yo entro y me siento. Y me echo el pipazo que tenía servido hace 40 minutos. Cuando me lo echo, le digo al man, lo codeo y le digo, ¿se va a trabar? Hola, ¿se va a trabar? No sé, mi madre se durmió. Entonces cojo yo y me sirvo otro pipazo y me lo echo. Digo, hola, pero despiértese, ¿se va a trabar o no? Y nada, que se despertaba. Entonces cojo yo la mechera y le alumbro la cara y estaba así, con un tiro acá en la frente. Uy, parce. Ahí fue cuando cogí para Barranquilla. Yo dije, no, yo acá no me quedo. Entonces, y yo quería conocer Medellín, y conocí fue el Tambuche en Medellín. Nada más, por eso nunca pude conocer Medellín, ahí me tocó para Barranquilla.
Y entre Barranquilla y Cartagena estuve también un tiempo que estuve allá en Cartagena estuve en Basurto, que es como el Corabastos. Sí, Pero, o sea, Cartagena es horrible. sí, Es Cartagena es horrible. Lo único bonito son las murallas. la zona Dentro turística. de las murallas. De Boca resto, Grande y todo Cartagena eso. es horrible. Hay mucha pobreza. Demasiada. Y Sí. vicio corrido. Sí. Y a la otra es que como yo llegué allá como artesano, entonces ya... ¿cómo hago para llegar ¿cómo es que se llama la playa? ¿Playa Blanca? ¿Boca Grande? En Boca Grande es la Boca principal. Grande, exacto. Allá, yo quería llegar allá Ajá. porque es la pública. Ajá. Ahí el resto son privadas. Sí. Usted podía llegar allá. Entonces yo que no te queda Boca Grande, ajá, no, tú coges por acá y te vas por allá y volteas y qué tal. Y yo, entonces listo, yo arrancaba por ahí. Y ya cuando caminaba yo harto y caminaba y que veía que no iba por ningún lado. Entonces le preguntaba yo a otro. Entonces si ese sí era buena gente me decía, no jodas, si te mandaron fue para el otro lado, tú vas para allá. Güey. Entonces los cartageneros son así, son felices extraviándolo a uno. Entonces me ponían a sufrir por ese lado. ¿Y qué más le cuento? ¿Qué más? Bueno, yo ya lo conozco casi en el momento que usted se quiere salir, que usted ya... Bueno, cuando empezamos a hablar, usted está en su salsa. O sea, usted no está ni pensando en salirse, No, ni yo en cuando irse usted me más, ni nada. conoció, yo ya estaba convencido de que moría loco. Sí, claro. Y cuando yo lo conocí a usted y empezamos a hablar, que yo me di cuenta que en usted había muchísima como chispa de vida, porque es que hay muchos locos, o sea, se lo digo desde mi lado. Yo venía de un Y allá conoce totalmente muchos, allá distinto. donde estaba conoció muchos. Claro, y yo venía de algo totalmente distinto, pues de ver el mundo desde otros ojos, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, yo llego allá después de un choque bravísimo porque tenía otro estilo de vida, unas cosas para mí. En ese momento yo estaba como en la peor parte de mi Y vida. ahí conoció el bajo mundo. Para mí eso era lo exacto, o sea, para mí eso era como que, uy, toqué fondo, por decirlo así. Sí, sí, Que en claro. medio de todo, pues estaba bien. O sea, gracias a Dios tenía trabajo, estaba trabajando como vigilante, pero estaba bien, tenía un hogar, estaba bien. En medio de todo. Cuando lo conozco a usted y empiezo a conocer mucha gente, ya yo obviamente tenía mi calle, pero pues es una calle mucho más sana. ¿Sí me hago Sí, entender? claro, lo que se vivía allá, sí. Exactamente, claro, bueno, o sea, para mí el man más malo era el que robaba y ya. ¿Sí me hago entender? Y uy, no es que se re malo porque es que se roba. Pero llegar allá y no, pues que aquí todos robamos. Ah, ok. Y entonces quiere ser malo. Sí, claro. Cuando lo conozco a usted y empezamos a hablar, que yo obviamente yo estaba claro que usted igual me iba a terapiar por Lucas y vainas. Porque Por plata obviamente para ir a estaba, consumir. exactamente. Pero para mí era, o sea, con usted sobre todo, y con Higuita y con Alex. Ujú. Eran las tres personas que yo decía, a lo bien invierto la plata por una buena compañía y hablamos de cosas que siento que aprendo. ¿Sí me hago entender? Y pues Ok. con usted también, con usted sí nos quedamos hasta 3, 4 horas hablando. Sí, claro. No, y era más seguida las noches. Sí, claro. Sí, claro, porque yo sí dormí ahí. Ajá. Y me subí al puesto. Y que el problema, o sea, cuando yo llego a recibir ese puesto, a mí me dicen que es que robaban mucho, Ujú. que roban Sí, demasiado. claro, estaba al lado de la olla. Y yo, pero ¿por qué roban tanto? Cuando me doy cuenta que era que les echaban la policía todo el tiempo, que los tenían azotados al otro lado, o sea, con los que yo trabajaba, Mario y Sila, parce, todo el tiempo era llame la policía, azótelos de todo. Pues yo decía, pues obvio, es que es lógico, o sea, en medio de todo, nosotros estamos en una bahía pública, acá nosotros no tenemos cómo defender, si no puedes contra tu enemigo, únetele. Baila, aquí no les hagamos la guerra. Sí, claro. Busquemos más bien más ojos para cuidarnos. Y ahí fue cuando yo empecé a tratar a mucha gente. Y bueno, y empiezo a tratarlo a usted, empiezo a conocer. En ese momento, cuando empezamos a hablar, ¿qué lo hace usted tomar la decisión de decir, bueno, yo hablo bien, como que me quiero? Me acuerdo muy bien del día que usted me dice que se quiere salir. Me acuerdo muy bien del día que yo quiero buscar a su hermano, que usted me cuenta que tiene un hermano que lo puede ayudar. Me acuerdo cuando yo quiero buscar la fundación para meterlo, pero solo conozco fundaciones donde vale mucha plata. Pero me acuerdo del día en que usted dice, hasta hoy. Hoy déjeme trabarme, déjeme el carro para ti y hasta hoy es, porque hoy es mi despedida. ¿Sí se acuerda de ese día?
que pasó Higuita y pasaba Higuita venía donde la madre con un poco de bichas. Sí, Y casito me voy con ella y a la final me arrepentí y nada sí, más fui y compré la gaseosa ajá, o el pan que iba a comprar sí, y sí, ahí me sí. volví para Y el se carro. volvió, ajá, Ujú. Pero es exactamente. que hay algo que aclarar, usted dice, déjenme trabarme. Cuando eso yo ya no fumaba, ya yo tomé la decisión de no fumar bazuco a pesar de estar en la calle y en el bazuco yo quería ir a fumarme un bareto, marihuana, Ok, porque yo sabía que eso me iba a ayudar a calmar las ansias hacia el bazuco y me iba a dar sueño y hambre y a sí, dormir. Y a pesar de que me tocaba quedarme en la calle, que yo ahí donde dormía, cualquier persona me llegaba a cualquier hora, venga, ¿tiene pipa? sí, claro. Présteme la pipa, todo bien que ya lo trago. Entonces, pero fue que le pedí que me dejara quedar en el carro, porque yo sé que si me quedo por fuera, termino fumando. Y ahí me tocaba, eso fue un viernes o un sábado. Me acuerdo que, pues no me acuerdo si fue en ese sábado, Era, pero era, me acuerdo que era era por fin de para un fin semana. de semana Ajá, exacto, porque el lunes en la mañana, no madrugado, pero sí tipo 10 era que me llevaban para la fundación. sí. Que Entonces, ya ahí usted había hablado con su pero, hermano y todo. exacto, pero yo ya había tomado la decisión. Por eso, qué fue lo que, o sea, qué estaba haciendo usted o qué lo hizo decir hasta hoy fue? Bueno, lo que me hizo pensar ya en el cambio fue el aburrimiento de tanto tiempo todavía en la calle, ya estoy mal, ya estoy cansado de esto, ya quiero otra cosa y yo ya conocía otras cosas, otra forma de vida. Entonces ya no quería más, a pesar de que sí sentía ganas de fumar porque eso le pasa mucho a uno. Marica, ya no quiero fumar, ya no quiero estar mal, ya no quiero tal. Pero eso es mientras que se consigue por la traba, por la bicha. Sí, ok, Después de que la tiene se le olvida de que quería cambiar. Entonces, claro, eso le pasa a uno mucho. Pero yo ya llevaba mucho pensando así, a pesar de tenerlas encima. Entonces, y yo había quedado con mi hermano en que él iba a pasar por mí para irme para la fundación. Y la noche anterior me salió plata, fuma de todo. Entonces ese día, eso fue comenzando semana. Entonces ese día que Diego me estaba buscando, yo me le escondí porque yo tenía vicio y yo me quería fumar mi vicio. claro. Yo me le escondí. Y allá donde estaba escondido, me llegó la policía, me pilló las bichas y OPJ. Ni fumé, ni me fui. Entonces, claro, cuando pues, pero a la vez fue la excusa perfecta porque ya cuando yo salí, llamé a mi hermano y le dije, no, decime que estaba de OPJ desde anoche, que tal, que yo no sé Y qué. estoy Le limpio. monté esa, exacto, le monté esa. Por eso fue que usted no me encontró, que tal. Que Claro, ya me daba vergüenza decirle que no, que me le claro. estaba escondiendo porque iba a faltar a mi palabra por estar fumando. Entonces, listo, quedamos para el viernes. Entonces, el viernes, ese día me salió vicio igual de todo. Pero entonces yo ya no me le escondí a Diego. Yo dije, no tengo que cumplirlo. Pero entonces, ¿qué hice? Le dije a mi hermano que yo me acuerdo de eso y es muy doloroso para mí recordar que yo le dije a él, espere, yo me fumo lo que tengo acá y nos vamos. Y Diego dijo, listo, y se sentó al lado mío. Y yo echando pipa con todos los viciosos ahí. Y él ahí. Estábamos jugando cajita con el mesero, Sí, con sí, sí. Kiko, con Wilson. Y ahí fumando. Y ya me empezó a coger esa vergüenza de mirar a mi hermano y yo echarme un pipazo. Entonces ese día yo cogí a todos. O sea, ya un momento en que yo duré un poco con el pipazo servido. Y ya, ¿se acuerda que yo cargaba con 2 o 3 pipas? Que la Sí. mía, la de prestar, la de alquilar. Exacto. Entonces yo empezó a dar las pipas. Venga, venga, venga. Entonces, uy, claro que yo no sé qué. Ah, y como yo no, yo prestaba la pipa, pero yo no sabía que la terapia era. Yo a usted no le cobro por prestar la pipa, pero no me la terapia. Eso es mío. O sea, el cochorno, lo que uno Sí, sí, vuelve y sí. raspa y se fuma, eso era mío, porque me gustaba revolverlo con la basura. Ah, Entonces yo le digo, entonces cuando yo empiezo a darle las pipas, ellos las miran llenas de cochorno y yo le dije que las regalaba. Entonces, uy, ¿qué pasó? Que está muy trabado, que yo no sé. Me cogieron de recocha de parche. sí. Y entonces luego saco las bichas y las regalo todas. Y les digo, no, es que hasta hoy fumo esto, mi hermano vino por mí. Y todos se abren los ojos y quedan mirándome. Entonces, claro, y Diego me miró y a él también se le aguaron los ojos en ese momento.
Yo empiezo a desmenuzar marihuana y me fumo un bareto grande para que se me bajara la taquicardia, porque a pesar de que ya lo había regalado, tenía ganas. Claro. Pero yo tenía que respetar mi decisión. Entonces, pero también tenía mucho miedo, porque yo le he dicho a los compañeros que llevo ahorita, tomar la decisión es el paso más importante, pero es el más fácil, porque yo tomé la decisión como 3, 4 veces atrás y mire dónde estaba. Claro. Entonces es el paso más importante, pero es el más fácil. La vuelta o la sobriedad está en tener los cojones para mantener su decisión. Yo le he contado ahorita, yo todavía siento ganas. Me sueño que me fumo la moto. Me sueño, he tenido sueños, claro que hacer muchos los tengo, pero he tenido sueños donde estoy fumando y cuando me levanto, el sabor de lo que me estaba fumando en el sueño. Entonces, eso es una lucha, Dura. pero entonces yo tengo que tener los cojones para mantener mi decisión. ¿Sí me entiende? A pesar de que le doy gracias a Dios que ya le tengo miedo al vicio. Claro. Porque a mí el vicio me quitó tantas cosas materiales, con la familia, hijos. Entonces yo le tengo mucho miedo. A mí me da miedo fumarme cualquier pendejadita porque sé que dónde va a terminar. Yo me Claro. conozco. Y eso es otra cosa que le doy gracias. He aprendido a conocerme, a no mentirme a mí mismo. Porque así comencé, así comienza uno y por decir en la fundación que trabaja uno con los palos y Sí. salía uno y no, voy a trabajar a vender las escobas y los traperos. Sí. Y entonces uno va a vender las escobas y los traperos, pero va a venderla cerca donde el parcero que fuma o a la hora. Entonces sí, uno mismo se está engañando y se dice la mentira y es tan estúpido que se la cree y terminas, y allá uno con material, con plata, termina haciéndolo. Si uno tiene rabo de paja, ¿qué hace ahí? Claro. Entonces, y todo eso, irme conociendo de esa manera me ha servido, me ha dado esa fortaleza para decir no aún que siento ganas. Entonces eso pues para mí es genial y me ha bendecido con buenas personas. He conocido personas muy fuertes que a pesar de no son de vicio, pero sí conocí porque ya no puedo buscar gente que ha consumido o algo así. O sea, Claro. yo puedo conocer un amigo que consume, listo, le hablo, lo intento, pero ya yo no puedo, exacto, yo no puedo pararme en la orilla del río ahí. de por decir, de un segundo piso a jalar a alguien hacia arriba porque me va a ganar. Claro. Voy a irme hacia abajo. Claro. Entonces ahí me toca es buscar otros métodos. Sí, me fascina ayudar y para mí mayor satisfacción personal sería poder implementar mi historia y ayudar a gente, pero no solo a rescatarla, sino a gente que ya esté en ese proceso, ayudarlos a fortalecer y a ver y a conocerse, porque ahí es donde está la lucha, ahí es donde está la lucha, pero a la vez a concientizarlos de que no solo ahí está la lucha sigue. Yo le he dicho más de un parcero, se lo dije al que llegó hace poquito a la fundación, yo se lo dije, porque es que él me contaba que tenía ganas, que esto, que lo otro, le digo, pero es que es normal, ¿usted sabe cuándo va a dejar de sentir ganas? Cuando se muera. Cuando se muera, porque ya lo probamos. Claro. Ya esa lucha es eterna con nosotros. O sea, eterna no, sino hasta que nosotros muramos. Sí, claro. Ya esa lucha vive con nosotros. Pero entonces vas en uno. Uno tiene que tener así como era, otra cosa que yo digo es el verdadero hombre, o el macho, como dicen así, el malo, el malvado, el hombre, el macho, es el que se para contra sí mismo. Sí. Porque es más difícil decirse uno no que decirle no a cualquiera y pelear con él. Claro. Entonces, ahí es donde se ve un hombre, donde se le ve la palabra, se le ve la educación, o sea, muchas cosas en que un hombre mantenga su palabra, su decisión, su fuerza de voluntad, a que pase por encima de cualquiera. Eso, para mí eso es un poco hombre. Sí, claro. Entonces, va más por ese lado. Pero muy duro, weón. Pero, bueno, digamos que ahorita, bueno, sí, yo entiendo que es. Siento que ya después de que usted vivió todo este proceso,
pues va a ser más difícil, digamos, que usted caiga por lo que usted dice. Porque es que la persona que no conoce experimenta y dice, miro a ver si de pronto soy lo suficientemente dueño de mí mismo para pararme en el filo de la cornisa y devolverme sin caerme. Porque yo creo que las personas que prueban cualquier tipo de vicio siempre están buscando eso, caminar por el borde de la cornisa sin caerse. Exacto. Es que Entonces, el problema de nosotros los seres humanos es creer que a mí no me va a pasar. exactamente. Yo no, a mí no, no, yo no. Y entonces porque tengo espejos, porque yo he visto que están, no, yo no voy a ser tan huevón, no. Esas son cosas que, hermano, uno por no escuchar a los padres más que todo, que son los que más le dicen a uno, siempre le van a decir a uno que el vicio, que esto, que lo otro. Bueno, aunque hoy en día es muy esporádico porque hay mucho papá vicioso hoy en Sí, día. también. Pero yo vengo de la época donde los papás sí eran muy sanos y le decían a uno, no, no haga esto, no haga lo otro, donde era malo un simple cigarrillo. Sí, claro. Entonces, y tenía muchos espejos y tenía los consejos de mis padres y aún así no escucharlos porque a mí no me va a pasar. Exacto. Entonces, eso es un error muy grande, eso es un error muy grande, ¿cómo se diría yo? O sea, aparte de ignorancia, una imprudencia. Porque si usted es prudente, usted sabe qué es lo que no debe hacer. No me refiero solo al vicio, sino a muchas cosas. Sí, claro. Usted es prudente en una casa, usted llega y sabe cómo comportarse porque debe ser prudente. Entonces, Claro. pues eso es una imprudencia, sabe que no se debe hacer y aún así uno lo hace y lo exagera. Y entonces, porque a mí no me hizo nada la primera vez, no, es que el cuerpo se va contaminando y es con el tiempo. Y aparte de que esas sensaciones que no sintió usted al principio, que las va a sentir después con el tiempo, esa misma sensación se duplica con la ansiedad. Ya la ansiedad va a ser mucho más grande porque usted va a empezar a ser dependiente. No Claro. todo el mundo, hay mucha gente que vive toda la vida consumiendo o sea, hay muchos cuerpos y yo la verdad no lo entiendo y me les quito el sombrero de saber, pero algo que sí soy muy consciente de lo que le dije ahorita, así estén bien y consuman y lo manejen, crean problemas. Claro. Y no hay nada como la tranquilidad. Sí, Entonces, para claro. estar tranquilo, ¿qué es lo que se debe hacer? No consumir. Claro, total, No obvio. consumir, hermano. Que usted, listo, está bien, usted no está mal, no está en la calle, usted está en su casa, pero de una u otra manera acarrea problemas. El vicio acarrea problemas. Y eso hablando de los vicios ilegales, pongamos los legales, que son el cigarrillo y el trago. Sí, ¿Cuántas personas no hay en problemas por esas dos cosas que son legales? claro. Entonces, en general, el vicio. Sí, no, y yo llegaba a la teoría de que cualquier vicio, así sea el vicio al trabajo, que le genera plata y en medio de todo no sería malo, igual es un vicio, igual genera problemas porque, digamos, ¿qué pasa? Está invirtiendo tiempo en otra cosa. Usted descuida a su familia, se descuida a usted mismo, Lo que le descuida decía muchas ahorita del cosas. tiempo. Ujú. Está invirtiendo tiempo bueno, usted le debe invertir tiempo al trabajo. Pero si usted tiene una familia, tiene que ser muy consciente que su familia es su núcleo, su apoyo, Claro. su hogar. Sí, que Y a su no. hogar usted tiene, o sea, la palabra hogar viene de la palabra hoguera. Ajá, Y sí, para que una hoguera mantenga que toca echar, leñita. se tiene que ir a echar leña. Y en esa hoguera de su hogar, para que mantenga caliente o encendida, la leña viene siendo momentos, palabras, situaciones con ellos. Claro. Eso es lo que mantiene esa hoguera encendida. Entonces si usted solo que porque Claro. usted solo necesita ganar y que quiera hacer esto, entonces va a descuidar esa hoguera. Sí, por ir a comprar la leña dejó de echársela para que Sí, prenda. exacto. Igual se la O peor aún, por conseguir dinero, entonces compra la leña y manda a otro a que se la eche. también. Ese otro se va con su familia. Ahí Sí. queda, claro. Entonces son Claro, cosas que no se parce. deben descuidar. Pero bueno, ¿y qué piensa usted que, digamos, para una persona lo que usted dice que me parece que es muy valioso, que es la parte más difícil de mantenerse? ¿Qué cree usted que es el pilar para que una persona pueda mantenerse en la decisión sin decir, usted cree, digamos, eso de los alcohólicos anónimos, de decir,
por hoy no. Por hoy no, sí, claro. Sí. Un método, Ajá, es un método y es un buen método. Pero yo creo que es buen método, es muy bueno, pero es aún más importante conocerse. Porque si usted se conoce, usted sabe en dónde no debe estar. Usted sabe qué es lo que se está diciendo, sabe qué es lo que debe hacer. Si usted se conoce, si usted no se deja engañar de usted mismo, si tiende a pelear contra uno mismo, porque usted puede decir por hoy no, pero es que ese hoy está lleno de muchas situaciones donde puede pasar. claro, Eso así entre semana o en el transcurso del año. Imagínese un fin de año para un alcohólico o para un vicioso, claro, porque no, la problemática de un rehabilitado es doble, porque el detonante de nosotros es el licor. Entonces ya se entiende, no solo vamos a tomar, sino claro, vamos a consumir. claro, claro, claro. Y que Eso, por y cualquier yo no digo que no insomnio, tomo, yo sí me he tomado, pero entonces igualmente yo no me emborracho, ni busco emborracharme. Pero para eso necesité primero conocerme. ¿Por qué? Porque antes, cuando yo consumía, antes de ser crónico, perdón, antes de ser crónico, yo iba con los amigos. No, ahorita vamos por una farra y vamos y nos tomamos unas listas. No alcanzaba a tomarme la segunda cerveza y ya estaba pensando en vicio. claro, Yo me engañaba, yo quería ir a vicio, pero entonces la excusa era supuestamente emborracharme o tomarme algo para irme a consumir. claro, ¿Sí me entiende? Yo mismo me estoy engañando, yo mismo me estoy diciendo una serie de mentiras y yo mismo me encargo de convencerme para ejecutarlas. sí, claro, Entonces, yo ahorita ya no, yo no digo que no tomo, yo me lo tomo, pero entonces ya busco un ambiente sano, una persona, porque si yo lo hago es con mi mujer o con mi hermano, claro, y me he tomado, pero entonces, así con otras personas, pero entonces igualmente tengo que estar seguro de con quién estoy y qué es lo que estoy haciendo. claro, ¿Sí me lógico. entiende? Para no irme yo a engañar, aunque yo he desarrollado ya ¿cómo diría? Esa guardia de tenerla arriba contra mí mismo. ¿Sí? Claro, yo ya Claro, no, porque yo sé, ya se va conociendo uno y sabe que en cualquier momento uno mismo se tira. sí, claro. Entonces eso de el por hoy no es muy bueno, pero si usted se conoce ese por hoy no es muy fácil. Ah, ok, ok, ok. Sí, claro, por lo que usted dice, por lo que, bueno, por hoy no, pero entonces es muy fácil echarle la culpa a otros factores que dice uno, Exacto, uno dice ay, no tuve la culpa, pero por hoy uno no, pero sabe uno que... busca un culpable para hacerlo. Exactamente, exactamente, sí. Y eso es una falencia muy grande de uno como rehabilitado o como vicioso, que la culpa nunca es de uno. Claro. Si no, es que Siempre. yo no quería, pero es que justo iba pasando porque tenía que hacer una vuelta por ahí, o solo Y, quería saludar y para y... conocerse es algo muy importante y es aceptarse, no solo como es, sino con sus fallas. Ajá, Porque si usted acepta sus fallas, puede luchar contra ellas. sí, claro, Pero si usted no quiere aceptar que esa falla es suya, nunca la va a corregir. claro. Y mire que también hay algo muy, muy, muy clave. Bueno, pero eso ya es más del vicioso que del rehabilitado. El vicioso, muchas veces, lo que estábamos hablando de desarrollar esos instrumentos psicológicos de calle, la empatía, la bondad, la presunta bondad, por decirlo de alguna manera, como lo que usted decía, ay no, yo le puedo el pasto. Sí, pero pues obviamente usted está pensando, es bueno, ¿y yo cómo le quito la plata de una manera que me la dé fácil para poder ir a consumir? ¿Sí Sí, me hago claro. entender? O sea, usted no está pensando, ay, para que le quede bien bonito el pasto. No, yo estaba No, pensando en mis trabas. exactamente. Y a veces ni lo dejaba bien, solo lo podaba con la mano. Sí, exacto. Arrancado. Arrancado para Exacto. irme rapidito a Sí, consumir. exactamente. Entonces, ¿qué, digamos, qué piensa usted que las personas que se jactan de ese tipo de cosas, como de las habilidades que adquieren en la calle y dicen, ah, es que eso me hace una chimba, eso me hace ser bacano, me hace ser cero, porque es que enredo a la gente fácil, o porque, uy, he hablado con gente
Hay Uf, claro, parce, lógico, que tienen unas esas, maneras que uno dice, parce, para trabajar la esas carrera son entre severos. comillas habilidades Ajá, que se desarrollan, imagínense si se usaran para algo bueno. O sea, ahí sí meto a los políticos. Imagínense si los políticos de esa manera que tienen de enredar a la gente lo usaran para el bien del pueblo. claro, Estaríamos en un país espectacular. sí, Pero desafortunadamente no, el ser humano es así, el ser humano desarrolla y las habilidades, entre comillas nuevamente, que se desarrollan es para cosas malas. No, los ladrones o los estafadores, es una manera increíble son de... genios. Son unos genios, pero entonces imagínense si lo hicieran no para jactarse, sino Sí, para ayudar. claro, Estaríamos en un mundo genial. sí, yo creo que eso es todo. Parce.